Mba'éichapa ha'ãrõpe imeporãjoa penderógape hína, ko árape guaranípe ñame'ẽta ñe'ẽtekuaa gramática. Vamos a hablar un poquito de gramática. Ahí vamos a dar ñe'ẽtéva mbo'evegua. Vamos a trabajar con los verbos del tiempo pretérito. Vamos a seguir aprendiendo también sobre los mitos. Es una continuidad, pero dentro de esto vamos a trabajar un poquito con gramática. Amoñé leo. Ymaguare, jaguare. Ymandajekóraka'e oiko. Hace mucho tiempo. Cuando nos cuentan algo, alguna historia, algún relato, una leyenda, un mito, siempre tienen como estas partículas. Yma, vaikue, raka'e. Y lo vamos a ir analizando un poquito más. Ahora vamos a leer el mito. Amoñe'ẽ mombe'ua'u kurupi. Leo el mito kurupi. Kurupi. Ymajeko oikóraka'e peteĩ karia'y karape'i asajepyte ka'avýre kañyhã. Ha omuñaraka'e peteĩ mitãkuñáme asajerei oikóva ha'eño. Upe mitãkuña ojejuhúra monguare hendive tuichaiterei oñemondýiva'ekue ohechávo karia'y karape hete haguepáva ha ipire ha varapávape. Ndaipóriva'ekue kuña oñanise'ỹva ohechávo kuimba'e vaiete. Kurupi ombotárova ha ojuka ndajekoraka'e mitãkuñáme oipota rupi ima'erã. Entonces, ymájeko oikóraka'e peteĩ karia'y karape'i. Hace mucho tiempo se dice que vivía un muchacho bajito a la siesta por el bosque a escondidas. Omuñaraka'e peteĩ mitãkuñáme asajerei oikóva ha'eño. Y persiguió a una muchacha que andaba por la siesta sola. Upe mitãkuña jejuhúra monguare hendive. Cuando esa muchacha fue encontrada con el kurupi, tuichaiterei oñemondýiva'ekue. Se espantó muy grande, se asustó. Ohechávo karia'y karape hete haguepáva ha ipire ha varapávape. Al ver a este muchacho bajito con el cuerpo lleno de pelos y con la piel toda rajada, áspera. Ndaipóriva'ekue kuña oñanise'ỹva ohechávo kuimba'e vaiete. Entonces no había muchacha que no quisiera correr al ver a este hombre tan feo, tan desagradable. Kurupi ombotárova ha ojuka ndajekoraka'e mitãkuñáme oipota rupi ima'erã. Se dice que el kurupi enloqueció, volvió loca y mató a esta muchacha. El siguiente ejercicio dice agüenoje umiñe'ẽtéva ojehaivýva. Extraigo los verbos subrayados. Oikóraka'e, omuñáraka'e, oñemondýiva'ekue, ndaipóriva'ekue, ojuka ndajekoraka'e. Entonces, oiko, recuerden, es como el verbo principal. Entonces, raka'e es lo que lo acompaña y lo modifica. Lo mismo que vaekue, oñemondýi, asustarse, es el verbo, y vaekue es lo que lo acompaña para que sea un verbo del pretérito. Ya vamos a ir viendo los dos. Aquí, ojuka ndajekoraka'e. Ojuka es el verbo, sí, raka es lo que lo acompaña, y ndajeko sería un auxiliar, un complemento. Aramboveguaiteve, pretérito pluscuamperfecto. Expresa la acción realizada con mayor anterioridad. Lleva el morfema o partícula sufija, es decir, se escribe después del verbo, se agrega al final del verbo vaekue.
Arambovegua uma pretérito remoto. Expresa una acción realizada hace mucho tiempo, indica el tiempo de los orígenes o de la antigüedad lejana. Con él se introducen los mitos y las leyendas. Lleva el morfemo o la partícula sufija rakae. Rakae se le escribe al final del verbo. Observemos y recordemos que cuando se pregunta con rakae, se responde con baekue. Ejemplo, Umapi korehendu rakae kurupire hewa, ahendu baekue. Si se pregunta con rakae, se tiene que responder con baekue. Amo hendañe eteba bobewap. Clasifico los verbos del tiempo pretérito. Las palabras que habíamos subrayado, los verbos que habíamos subrayado del texto, vamos a clasificar. Los que tienen la partícula sufija rakae, oikorakae o muñarakae. Luego tenemos con baekue, oñemondoi baekue, daipori baekue, y con rakae también tenemos oyukañandeko rakae. Luego tenemos amoimbaño mongeta aipuru rakae baekue. Completo el diálogo con rakae y baekue. Y allí tenemos el ejemplo. Estas son preguntas y respuestas. Uma arehendu rakae mombe uwau, ahendu baekue mombe uwau. Se pregunta con rakae, se responde con baekue. Mababa omombeu rakae ndebe con ambae, jesu omombeu baekue shebe. Hande supe pico mava omombeu rakae, shetaita omombeu baekue ichupe. Ha ko'ápe ñanerembiapo Guarani pegua tapehasaporãitéke ko árape.